Esta última semana se ha estado discutiendo la ley de presupuestos para el año 2025, el último año de Gabriel Boric. Es decir, esa ley en que se decide cómo y en qué se va a gastar la plata de todos los chilenos, esa que administra el Estado, la clase política, la clase funcionaria. Una de las polémicas principales ha estado centrado en el financiamiento para medicamentos para hormonizar a niños y practicarles cirugías de reasignación de sexo. Por eso, por lo que estamos conversando, estamos con Roberto Astaburuaga. Él es abogado, es miembro del área legislativa de la Corporación Comunidad de Justicia y en el Congreso, allá en Valparaíso, le toca estar encima de todas estas cuestiones, de infancia, de familia, de educación, etc. Y, por supuesto, cirugías de reasignación de sexo, terapias de hormonización, transición, etc. Roberto, muchas gracias por estar acá. Bienvenido a FNM. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto y encantado de conversar. Perfecto. Bien, Roberto, mira, quiero que nos vayamos metiendo en todas las aristas posibles del tema de transición, porque en esta semana han estado pasando muchas cosas. Han pasado ya cuestiones relativas a la discusión de la ley de presupuesto, la comisión investigadora sobre este tema. Quiero que conversemos también sobre el origen de todo esto, su implicancia, los daños que pueden provocar en menores de edad, etcétera. Cómo se ha desarrollado todo esto a través de la maraña del aparato estatal, también la red de salud privada, el activismo. Pero antes de eso, antes de todo eso, quiero partir con una noticia. Ya, mira, te leo el titular. Diputados de oposición presentan denuncia en fiscalía por cirugías a menores de edad por cambio de sexo. ¿Qué pasó acá? A ver si nos puedes contar un poco cómo fue todo esto. ¿Qué es esto de esta denuncia por cirugías de cambio de sexo? Bueno, efectivamente, este es un tema que tiene muchísimas aristas. Ha explotado hace mucho tiempo y yo creo que lo que pasó la semana pasada es quizás como una señal de que esto ya está empezando a revelar que lo que le estaban haciendo a los niños es muy grave. Y lo que pasó fue que 7 diputados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso en donde denuncian la realización de cirugías de reasignación de sexo a menores de edad de acuerdo a la información que entregó la ministra de Salud en la comisión investigadora. Y O sea, con antecedentes de la ministra, ellos tomaron esto y dijeron denuncia a la fiscalía. Claro, ¿Sí? uno de los antecedentes que toman en cuenta en la denuncia es la declaración de la ministra en la comisión investigadora, sin perjuicio de que existen otros. Hay algunas respuestas de transparencia, algunos reportajes que aparecieron en el portal digital de Radio Bio. Y en el fondo acá yo creo que lo medular quizás está en este número, en 42 casos, en donde se dice que en el fondo 36 corresponden al sistema privado de salud y los otros 6 corresponden al sistema público de salud. Pero si uno empieza a confrontar distintas fuentes, se da cuenta que hay algunos datos que no empiezan a calzar en cuanto a los tiempos, en cuanto a la cantidad de operaciones, y por tanto uno puede presumir que quizás son más de las que se dice. O sea, Roberto, y ahí tú dices contraste de fuentes. Está los datos que dio la ministra en la comisión investigadora, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cuál es la otra fuente que se tiene? La otra fuente es una respuesta de transparencia que aparece en un estudio de Nicolás Rabo, un investigador y exactivista trans, en donde dice que se han recibido al menos 10 cirugías, o sea, se han realizado hasta 10 cirugías de reasignación de sexo en 4 hospitales. Pero dice que el plazo o la fecha límite máxima es del 2022 en el fondo, mientras que la ministra dice que en el sistema público es el 2019. Entonces empiezan a haber desfases de tiempo y uno dice, entonces puede ser, o esta información no me calza con que, por un lado me dicen que se han realizado cirugías después del 2019 y en otro lado me dicen que no. Y también con el límite inferior. En el fondo dice, la ministra dijo que es del 2009 hasta el 2019, pero la respuesta que se le dio al MinSal en esta solicitud de transparencia dice que es de antes, del 2004. Ya. Entonces, en el fondo, hay un espacio de tiempo antes y después de lo que dijo la ministra que había, en que también se podrían realizar operaciones de reasignación de sexo. Y además porque la ministra reconoció que la información que obtuvo fue a través de un correo que envió a los servicios de salud preguntando por esto. Ya. No es una información que ella obtuvo preguntando directamente a los hospitales, cosa que nosotros sí hicimos cuando preguntamos en noviembre del año pasado a distintos hospitales en los que estaban instalados estos programas de acompañamiento si realizaban cirugía. Y ahí hubo 2 respuestas que nos dijeron que sí. Y la información que ustedes obtuvieron, ustedes como corporación, me imagino, ¿coincide con la información de la ministra o también es discordante? También es discordante. Ya, oye, esto se llevó a sede penal, ya una denuncia, ¿cierto?, en la Hay fiscalía. una denuncia y la fiscalía tendrá que evaluar si existen. Claro, ¿de qué tipo de delitos se están hablando? En la denuncia uno dice, oye, está pasando esto, y eso son conductas que revisten carácter de delito. ¿Qué delitos son? Dependerá del tipo de operación, porque hay algunas que son en el fondo genitales, en el fondo que son toda la extirpación de los órganos genitales, pero hay otras que son no genitales, por decirlo de alguna manera, que serían, por ejemplo, las mastectomías, en el fondo. Ya. Entonces, lo que nosotros no sabemos es tampoco cuáles son las que se han realizado. Pero ¿cuáles podrían ser? Imaginemos, tenemos una mastectomía, tenemos también el tema genital. Vaginoplastia, Claro, ¿qué por delitos eso. son esos? Esos delitos podrían ser
mutilaciones, castraciones, lesiones graves, lesiones menos graves, Ya. depende, y solamente en el ámbito penal. Quizás podrían haber otros delitos por abuso de, no sé, del cargo por parte del funcionario de salud, Ya. algo así, en el Ya. fondo. Pero lo principal está ahí. ¿Y Está ahí. cuántos son más o menos los hospitales? ¿Cuáles son y cuántos son? Los hospitales, según la respuesta a transparencia de enero del MinSal de este año, era el Hospital Van Buren, La Higuera, San Juan de Dios de La Serena, y me falta uno más que no recuerdo, pero también hay otros que son el Hospital Base de Valdivia y demás. Pero también es otra información que se Ya. conoce. Acá en el fondo, uno más que pueda decir qué es lo que está pasando con precisión, es que uno solamente tiene como un atisbo de la punta del iceberg. Y en de el que algo fondo. está pasando. De que algo está pasando, pero no sabemos cuántos casos hay, de qué edades, qué tipo de operaciones, en qué servicios de salud, en qué hospitales, hace cuánto tiempo, si hay consentimiento, qué tipo de operación. O sea, Oye, y la red privada de salud, ¿qué pasa ahí? Porque, a ver, una cosa es la utilización de recursos fiscales en todo esto, que es un problema. Ya, pero acá hay algo que es malo en sí mismo, ¿cierto? Que se les puede estar generando un daño irreversible a menores, ya sea que lo haga la red estatal de salud o la red privada. ¿Qué pasa con ello? ¿Ya? la red privada, lo que nosotros hemos sabido. Me imagino, perdón, que la información, si es que en la red pública de salud es escasa o es discordante, la red privada es un mundo... Sí, ahora llama la atención que en el fondo la ministra pudo saber cuántas operaciones se realizaban en el sistema privado, 36 operaciones en el fondo. Y sin embargo no han sabido o no supo decir cuántos tratamientos hormonales se habían realizado en la red privada. No sé por qué se produce esta discordancia en cuanto a obtener cierto grado de información. Y por otro lado, en el reportaje que se publicó en la radio Bio Bio, aparece que se realizaban también operaciones en la red UC Christus, pero tampoco tenemos datos sobre eso, ni tampoco tenemos datos sobre que se realicen en otras... en otros hospitales o clínicas privadas o asociadas a alguna universidad. Y la forma de acceder a esa información ya es mediante la fiscalía, ¿cierto? Imagino en la red privada no hay demasiada opción. Yo creo que no. O sea, salvo que existiese una acción por parte de la Superintendencia de Salud, Ya. que no sé cómo podría hacerlo, hasta el momento sería necesario quizás una especie de querella o una denuncia que permitiera levantar un poco más de información y saber cuántos casos hay. Oye, esto quizás no lo sepas, pero ¿cómo fue la recepción en fiscalía? ¿Se ha sabido algo después de la presentación de la denuncia? ¿Están andando ya la diligencia investigativa o esto va a ser una denuncia tipo pirotecnia o fuego artificial? ¿O si es que se le ve desde el punto de vista de la fiscalía una denuncia que pasa al archivo? ¿Se sabe algo de eso? Hasta el momento nosotros no hemos sabido de que exista algún tipo de movimiento por parte de la Fiscalía, ¿Ya? pero yo creo por la gravedad de los antecedentes, por quienes lo presentaron y porque, en mi opinión, se notaba que tenían un interés bastante genuino, probablemente pidan, por ejemplo, que se realicen algún tipo de diligencia investigativa específica, puedan añadir nuevos antecedentes, pero yo creo que esto en el fondo debería empezar a moverse pronto. Ya. Y sobre eso, sobre lo que acabas de decir recién, la solicitud de diligencia, puede ser que tampoco lo sepas, pero ¿por qué una denuncia y no una querella? ¿Ya? Porque es una cuestión procesal, pero que tiene efectos sustantivos para efectos de la capacidad que tienen, por ejemplo, los diputados para intervenir en el proceso. ¿Tú sabes por qué fue una denuncia y no una querella? No, la verdad es que no tenemos nosotros como información sobre eso, pero yo creo que quizás en el fondo, por el tipo penal podría ser un poco más complicado respecto a qué delitos se podrían estar cometiendo, por la cantidad de casos, por la necesidad en el fondo de recopilar más antecedentes para luego poder buscar responsables. Ya. Pero la verdad no tengo información sobre el Ya. por qué. Oye, y lo último sobre este primer tema de que es más de contingencia. ¿Podrían presentarse más denuncias? Y esto te lo pregunto porque el listado, este listado que hemos estado comentando, no incluía expresamente al Hospital Base de Valdivia. Y el Hospital Base de Valdivia, nosotros lo conversamos antes de entrar a esta entrevista, si bien reconoció que no realiza en menores de edad operaciones o cirugías de reasignación de sexo, sí reconoció derivar a menores de edad para genitoplastía, o sea, para faloplastía y vaginoplastía. Sí, ¿Ya? Y dijo que no la hacía porque no tiene el personal médico para hacerla. claro. ¿Se puede seguir moviendo la cosa? Diputados de, por ejemplo, el distrito Base Valdivia, creo que el 24, no estoy muy seguro, ¿pueden ahí mover el asunto en la fiscalía? Sí, o sea, yo creo que sí. No sé si es necesario que en el fondo este tipo de denuncias o querellas sean necesariamente a través de figuras políticas. O No, sea, claro, evidentemente, por supuesto, no. Cualquier padre o cualquier menor, porque esto empezó a pasar también en Europa, en el fondo. Menores que ya una vez que cumplen 18 años se dan cuenta un poco de lo que les pasó y lo que les hicieron en el fondo y se dan cuenta que
no estaban de ninguna manera de acuerdo con eso, que todo fue un procedimiento aceleradísimo, que no hubo toda información y por tanto después presentan acciones. Claro, y es bueno aclarar eso, que en el fondo poner en conocimiento a la Fiscalía de hechos que podrían ser delitos, no es algo que le quepa solo a los diputados, sino que lo puede hacer cualquier persona. Sí, yo creo que en el fondo, lo que es, como esto ha sido una cuestión que cada vez van apareciendo más aristas, en el fondo quizás, no sé, pero podría ser que existan personas que no tenían conciencia de la gravedad de lo que está pasando, de lo que les va a pasar. Y quizás cuando se empiezan a dar cuenta de que esto realmente causa problemas que son de por vida, se den cuenta del daño que se les ha hecho y puedan decidir entablar acciones contra los doctores o contra cualquier profesional de la salud, en el fondo, que intervino en eso. Hoy sí, vamos a entrar en breve en el tipo de daños que generan estas terapias, si es que se le pueden llamar de alguna forma, pero antes, Roberto, creo que vayamos al origen. Ya, como te decía, quiero entrar ya en el detalle de la intervención, de cómo es el proceso, pero antes, ¿cómo es que llegamos a todo esto? ¿Dónde parte todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? Así, en términos preliminares. En términos preliminares. Sí, porque es algo extenso. Pero... Es algo extenso, sí. O sea, cuando uno empieza a revisar en el fondo cómo partió todo esto, puede pensar que es a partir de la Ley de Identidad de Género del 2018. Pero si uno empieza a revisar un poco más los antecedentes, las noticias, los hospitales, ciertas normas del Ministerio de Salud, empieza a retroceder cada vez más el tiempo y quizás, no digo que sea el hito inicial, pero a nivel estatal, en el 2010 el Ministerio de Salud publica una guía clínica sobre tratamiento a personas con incongruencia entre su sexo y su identidad de género, no aborda el nombre exacto. ¿Es el MinSal un documento administrativo? Así como sí, no es una... No tiene el rango de resolución exenta ni de reglamento, no estaba regulado por ley en ese momento. Era un documento, uno podría decir, un poco más de guía o algo así. No era algo. Y lo que establece ese documento, en el fondo, es que se pueden realizar lo que se llama la transición social, hormonal y quirúrgica, pero siempre en mayores de edad. Y cuando uno empieza a revisar más adelante, se da cuenta que algunos hospitales y algunos servicios de salud empiezan a desarrollar sus propios programas de identidad de género, sus propios protocolos, y que estos empiezan a lo largo del tiempo a ampliar su atención de mayores de edad a menores de edad. Y nosotros empezamos a encontrar los primeros antecedentes quizás en el 2013, y luego esto empieza a aumentar, y con el 2018 esto empieza como a estructurarse de alguna manera, a empezar a ordenarse. Tú dices 2018 por la Ley de Identidad de Género. Sí, yo creo que sí, porque como la Ley de Identidad de Género tiene estos programas de acompañamiento, menciona, o fue parte de la discusión, todo el tema de los tratamientos hormonales, y esto ya había empezado cada vez a organizarse más a nivel, por decirlo así, regional o sectorial por parte de los servicios de salud. En el fondo, lo que se hace por parte del Ministerio de Salud luego de la identidad de género es que empieza a dictar reglamentos o lineamientos que en el fondo van ordenando un poco la atención que se va entregando. O sea, inicialmente en la etapa original hay como una autogestión de los servicios de salud y en esa autogestión, ¿cómo es que el menor llega al hospital? O sea, ¿cómo se generaba ese vínculo entre, oye, hay un menor confundido, le vamos a poner entre comillas, y cómo llega al hospital? Ya no habiendo nada de estas directrices como más generales o la etapa post la identidad de género, ¿cómo es que entraban ahí? No lo sé, yo no sé cómo llegaban. O sea, puede ser que a lo mejor llegasen quizás por preocupación de la familia, por contacto en algún servicio, alguna... O sea, si estaban funcionando los hospitales autogestionados, imagino que también podrían haber otras organizaciones privadas, no sé, de psicología, de trabajo social, organizadas también autogestionadamente para... hacer... Sí, podrían haber también un origen por parte de derivación de ese tipo de organizaciones. Pero ahí también hay mucho desconocimiento, falta mucha información. O sea, si esa es la dispersión, si la dispersión es tal, ahí control no existió, me imagino, y hoy día todavía poco con respecto a esta, o sea, imagino un poco más dado la ley de género, los programas posteriores, etcétera, pero... O sea, yo creo que es eso, hay una cuestión que es falta de información, muchísima falta de información, y otra que es falta de control, falta de sistematización de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. O sea, para nosotros fue bastante chocante ver que en la misma comisión investigadora la ministra de Salud reconociera que tenía que pedir antecedentes en vez de tener una base de datos. O sea, ella no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Ella no estaba al tanto. Entonces, el fondo, cuando dicen no, son 600 menores los que están recibiendo, por ejemplo, lo mencioné en una sesión de hormonoterapia, pero da a entender que ella no pondría la mano al fuego por ese dato, que tiene que hacer una nueva consulta, que no nos pueden decir la cantidad de, por ejemplo, por edad, no por rango etario. Yo quiero saber cuántos niños de 10 años hay, cuántos 13, de 11. No quiero que me digan de 10 a 14, de 14 a 7. Quiero saber cuántos hay. Claro, porque siendo perjudicial entre 11 y 19, es distinto si es de 11 o es de 17.
Y además porque los hospitales en general y los servicios de salud, como estaban funcionando de forma autogestionada, como tú dijiste, no hay una regulación que sea nacional. Entonces, cada uno funcionaba según sus criterios. Y por tanto, la dispersión de criterios hace que en un caso algo se puede hacer, que en otro no. Y no o sea, los programas podían ser radicalmente distintos, uno para edades, no sé, de 10 hacia arriba, otro entre... Claro. Oye, tú hablas de la ministra de Salud en la comisión que dice, oye, no pongo las manos al fuego por esta cifra. ¿Quién más rinde cuentas? ¿Rinde cuentas, por ejemplo, desarrollo social? Porque acá no es solo el MinSal, ¿cierto? Por ejemplo, la ministra Javiera Toro o Yoyo Jackson, que fue también ministro de Desarrollo Social. ¿Se tiene información de la responsabilidad de ellos y sus programas o su...? En general, lo que nosotros... ¿Estuvieron en la comisión investigadora, alguno de ellos? No, estuvo la ministra de Salud, el ministro de Educación y la subsecretaria de la Niñez por parte de ministerios del Estado. Hubo también representantes de 2 hospitales, el Colmed y otros invitados particulares. Pero lo que yo diría es que esto fue, durante el desarrollo de la comisión, lo que nosotros vimos fue una papa caliente. Acá nadie tiene la culpa. Acá la ministra de Salud decía, esto si lo hacen los doctores, lo hacen bajo responsabilidad propia. El Instituto de Salud Pública, respecto a los medicamentos que se entregan, decía, nosotros estos usos no están autorizados y por tanto no podemos controlarlos. Senabas dice que ellos no fiscalizan el control o cómo se administran o prescriben estos medicamentos, entonces no sabían si efectivamente se usaban o no. El Ministerio de Educación dice que ellos, en el fondo, no tienen control sobre lo que pasa en cada colegio en particular y, por tanto, si ellos deberían o no. En el Ministerio de Desarrollo Social nos decían que esto funciona desde, por ejemplo, lo que ven las oficinas locales de la niñez. Y aparte de todo eso, tenemos lo que pasa con las municipalidades, que también funcionan con sus propios programas, con sus propias unidades de municipalidad, unidades de la diversidad municipales, creo que se llaman. Y además de las farmacias populares que entregan los medicamentos. Entonces, en el fondo acá lo que hay es un desorden y una autonomía en donde nadie quiere hacerse responsable de lo que está pasando. Y esa situación de dispersión, de desorden, de que hoy llegan derivaciones de acá, y ninguna de las autoridades superiores, ministros, subsecretarios tiene información, ¿eso se ordena con la ley de identidad de género en algún sentido o siguen existiendo los programas que se derivan a partir de la ley de identidad de género y además estos programas que arrastran los hospitales y los servicios de salud de hace 10 años atrás? ¿Eso coexiste? Coexisten. O sea, uno puede ver, por ejemplo, cuando fue a exponer el hospital Las Higueras, creo que fue, que tenían también su propio programa de identidad de género. Y en el fondo, ellos decían que tenían su programa de identidad de género y que dentro de este se había integrado el PAIC, que también está instalado en el hospital. El programa de apoyo a la identidad de género. Claro. Entonces después pasaba en otro hospital también. Entonces uno ve que no es que acá como que se sustituyó lo que estaba pasando por este programa, sino que ordenó una parte del proceso de transición y que se incorporó en los hospitales que tenían sus programas propios. Pero, por ejemplo, la parte de endocrinología o lo que es la hormonación, en los hospitales que ya estaba ocurriendo, en el fondo siguió pasando. No es que se detuvo porque salió la ley de identidad de género. Oye, ¿y qué le pasa a la oposición? Porque, no sé, yo no veo autocrítica al respecto. Hoy día están en contra del programa que su gobierno creó. Recordemos, el PAIC es un programa de Sebastián Piñera, ¿cierto? ¿Crece con orgullo? Sí, o sea, la versión que nosotros conocemos, la primera versión salió en el 2021, cuando estaba Sebastián Piñera, y esa versión empezó a evolucionar y se implementó en el 2023, en el fondo. Hay una autocrítica, yo he visto que hay algunos que sí han hecho una autocrítica, hay otros que en el fondo, por la complejidad del tema, tampoco se ha podido entender muy bien qué es lo que ha estado pasando. Entonces, en el fondo lo que están viendo es lo que está sucediendo en este momento. Pero no hay una revisión hacia atrás, en el fondo, de dónde vino esto, cómo partió, en el fondo. ¿Se entiende? Sí, porque coexisten 2 programas hoy día, ¿cierto? Los más macros. Claro. Aparte de todo esto que dijimos de esta red dispersa, está el de Sebastián Piñera, que es el PAIC, y el PST, que es el de Gabriel Boric, ¿cierto? Sí. ¿Y eso tiene algún sentido que existan los 2 programas? ¿Por qué no hay una fusión? ¿Por qué Boric, por ejemplo, pues no saberlo, pero por qué Boric decidió crear otro distinto? Porque esto es lo que nosotros hemos un poco desprendido de la información que se conoce, porque tampoco hubo mucha explicación al respecto. Pero solamente como de forma previa, el PAI es solamente una atención psicológica que se hace al menor de edad y que incluye una atención personal, una atención familiar y una atención que es en el ámbito escolar. El programa de salud trans, en el fondo, lo que toma el PAI, que es un programa propio, y lo agrega como un componente, es decir, como una atención que entrega el programa de salud trans, el ¿Son PST. otras etapas de un mismo proceso? Claro, entonces el programa de salud trans lo que hace es como que integra todo el proceso y agrega el tema de la hormonación y también el tema de las operaciones quirúrgicas. Pero
El PST, en el fondo, lo que hace es que la atención la entrega desde los 10 años en adelante respecto a los dos primeros componentes. Y respecto a lo que es las cirugías, solamente para mayores de 18 años. Y respecto a lo que es la hormonoterapia, el gobierno solamente aprobó financiamiento para hormonar a mayores de edad. Entonces, la diferencia entre los dos programas, en el fondo, es que es el nivel de implementación y de avance. El PAI, en el fondo, recién se está terminando de instalar, está recién, en el fondo, generando los primeros resultados en cuanto a consolidación de estadística, cosas así, mientras que el programa de salud trans solamente tiene desarrollado un componente y solamente para mayores de edad. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que en el fondo el gobierno ha insistido, o el Ministerio de Salud, que ellos no tienen un programa propio que hormonice niños. Lo que yo creo que no están diciendo la verdad, porque una cosa es que el programa no contenga en su diseño esa entrega de esa atención hormonal, y otra cosa es que no exista financiamiento para esa entrega de atención hormonal. Es decir, que yo puedo decir, acá la atención o la hormonoterapia se entrega desde los 10 años en adelante, y otra cosa es decir, yo voy a financiar la hormonoterapia desde los 18 años en adelante. Pero no por eso, si yo obtengo más financiamiento, puedo empezar a hormonar a menores de 10 años. Y además, esa defensa, en mi opinión, también es débil, porque no se entiende entonces por qué el Ministerio de Salud decidió que se crease una comisión de expertos para dictar lineamientos técnicos sobre la hormonoterapia en menores de edad. Es decir, la respuesta... Perdona que te corte el argumento. Y eso se decide en toda la polémica, en el contexto de toda la polémica, Sí, ¿cierto? sí, la mitad de la polémica. O sea, Uno esperaría que se aplacara, que intentaran poner el paño frío al asunto y decidieron crear esa comisión para Sí. lineamientos de hormonización de niños. Claro, de menor ahora, edad. el tema es que el Ministerio de Salud dijo que estos lineamientos se venían desarrollando desde el 2023, inicio del 2023, y que el trabajo debería estar próximo a terminarse, pero efectivamente uno dice, ¿por qué si es que este tema se está levantando cada vez con mayor fuerza, el Ministerio de Salud insiste en avanzar en una política que cada vez está siendo más cuestionada? Claro. Y bueno, lo vamos a conversar después. Voy a Sí. entrar en el PAI con más detalle. Estamos conversando con el abogado y asesor legislativo Roberto Astaburuaga sobre uno de los temas fundamentales de la agenda, sobre todo en materia de ley de presupuesto, comisión investigadora, transición de sexos menores, terapias hormonales, cirugías de reasignación de sexo. Oye, Roberto, hablemos del proceso mismo. Ya estábamos comentando aquí, más o menos preliminarmente, las etapas que contempla el PAI y después este componente del PST. En su reportaje de la BioBio, Sabine Drysdale recabó y publicó testimonios impactantes, impresionantes, y uno de ellos daba cuenta de la velocidad con la que se movía todo esto. Ya contaba un niño de 15 años, ya que con solo 2 sesiones de terapia psicológica, si es que se le puede llamar así, se le diagnostica disforia de género y además se le deriva a un endocrinólogo, el cual también rápidamente le receta medicamentos para, en el fondo, hormonizarlo, ¿cierto? Bloquear su pubertad. Y son medicamentos que no están autorizados por nadie. ¿Cómo es que se hace todo esto tan rápido? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Estábamos comentándolo breve, pero ¿qué hace el PAI y el PST? ¿Cómo opera todo esto? Y tenemos a Pedrito, a Juanita, que 13 años llegan confundidos. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo funciona esta cuestión? O sea, lo que nos han dicho es que en caso que estos casos lleguen, en el fondo se realiza una especie de entrevista que es súper corta como para poder descartar cualquier tipo de comorbilidades anteriores que puedan estar ocurriendo. Es decir, el PAI y el PST funcionan bajo una lógica que es el enfoque afirmativo. Es decir, yo tengo que... La autopercepción que declara el niño es suficiente y casi incuestionable como para que yo a partir de eso tenga que avanzar. Es decir, que el enfoque afirmativo avanza hacia adelante y eso impide en el fondo revisar hacia atrás. Entonces, cuando... Pero, pausa. Sí. El público objetivo de estos programas, para que tengamos un marco, ¿qué edades son? El público, según el Ministerio de Salud, son niños entre 3 a 17 años. Ya, o sea, Niños de 3 años que puedan manifestar que su identidad de género no es conforme con su sexo. claro, eso. A veces un niño de los 3 años no puede manifestarse. Según ellos existirían estudios que validarían que en el fondo esto pasa. Ahora, se preguntó mucho durante la comisión cuáles son estas señales en el fondo. ¿Cómo un adulto puede percibir o puede decir que porque dijo eso, porque hizo esto, entonces estamos ante un caso de un posible niño trans en el fondo, o identificado trans? Y nunca se explicó. Entonces uno queda con la duda de decir qué es lo que están viendo para poder decir que acá existe un caso y por tanto tienen que ingresar a este programa. Eso nunca se explicó. Y sobre eso, tú decías que
se impide revisar hacia atrás dado el enfoque que tienen estos programas. Sí. ¿Por qué es eso? ¿O qué otro enfoque se podría adoptar? Claro, porque existe o sea, está relacionado con el tema del principio de no patologización, que en el fondo esto no puede ser... ¿Principio de? No patologización, que en el fondo no es una patología, no es una enfermedad. Es un principio de la ley de identidad de género, ¿cierto? Es un principio de la ley de identidad de género, exactamente. Entonces, existe otro enfoque que es el enfoque exploratorio en el fondo, que busca revisar la situación integral del menor y saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, es que podrían estar pasando otras cosas. Otras exactamente. adicionales O podrían a la... ocurrir, claro. Entonces, el enfoque afirmativo prescinde un poco de ese análisis que se debería hacer y al tiro lo pesca en este camino, en esta, por decirlo así, cinta aceleradora, que es el PAI. Porque una de las cosas del informe CASC, este informe inglés que se publicó en enero, o sea, en abril de este año, que alertaba sobre la pésima o muy baja evidencia científica de este tipo de tratamiento, es que quienes acceden a la transición social tienen mayores posibilidades de acceder a la vía médica, es decir, a los tratamientos hormonales e incluso a la cirugía. Entonces, el peligro que nosotros vemos en el enfoque afirmativo está en que a partir de la sola autopercepción del menor, se toma ese caso y se ingresa en una validación constante que lo que empieza a generar en el niño es una idea que no tenía antes y que busca o que puede generar en el niño la idea de ser aceptado. Y si eso incluye avanzar a las siguientes etapas, entonces hay que entregar la información o hay que derivarlo. El problema que tenemos es que estamos compartiendo con niños de 3 años en el fondo y que ya a los 10 años, nosotros hemos recibido casos de 9 años, están recibiendo tratamiento hormonal primero para detener su pubertad. Ese es el problema que nosotros estamos viendo. O sea, el PAI está funcionando como una cinta que está acelerando cuestiones que a lo mejor no están relacionadas con temas de identidad de género, sino que son simplemente comorbilidades anteriores, depresión, ansiedad, otro tipo de conducta en el fondo. Y eso es muy grave. Oye, tú mencionabas hace poco, Roberto, que esto tiene etapas y que el PST pasa a ser una especie de componente del PAI. ¿Ya? Tú mencionaste bien rápido, pero creo que entremos un poco en esa etapa, que hay una parte más social, después está la cuestión hormonal y después la cirugía. ¿Cómo son? ¿Cómo es, por ejemplo, la intervención más social? ¿De qué trata esta...? La intervención social tiene 3 dimensiones principales. La primera es la intervención en el menor. O sea, se le realiza un acompañamiento psicológico al menor en que busca que él se acepte a sí mismo en cuanto a que por ejemplo, autopercibe el sexo opuesto. Eso va acompañado de, por ejemplo, el uso de ropa, el uso de nombre, el uso de pronombre, el uso de distintas cuestiones que uno dice que le van como afirmando en esa identidad de género. Y eso, por ejemplo, para entenderlo bien, si tenemos un menor ya de 7 años que dice ser, o sea, que es hombre y dice autopercibirse mujer, claro. A él se le empiezan a pasar vestidos o Sí. Barbies, muñecas, o sea, en vez de... En algunos hospitales en que está implementado el PAI están los closet PAI, creo que se llaman, no sé el nombre exacto, pero que en el fondo hay ropa y los niños pueden elegir qué ropa ponerse. Entonces, si un niño se quiere vestir como mujer, bueno, el hospital te ofrece ropa como mujer. Si una niña se quiere vestir como hombre, bueno, acá también hay. Entonces, ese es el primer tipo de atención solamente social. Luego está en la familia. Generalmente, las familias están confundidas sobre esto, no entienden. Entonces, lo que hace el PAI es que las sensibiliza, las educa, en el fondo les enseña, supuestamente, cuáles son las diferencias entre la identidad de género y el sexo, que tienen que aceptar a su hijo como es, etcétera, etcétera. Entonces, es en el fondo que el ambiente más cercano al niño esté alineado con el enfoque afirmativo, que no exista un cuestionamiento, en el fondo, a esta identidad, que no hagan preguntas, idealmente. Y eso se ve muy claro en el reportaje de la BioBio. Y el último enfoque de la transición social está también en lo que es el establecimiento educacional, el ámbito escolar, la validación por parte de profesores, directores, compañeros, apoderados. Hay charlas, capacitaciones, a los más chicos se les pasan cuentos de género. Y todo esto muchas veces no sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero no es una locura pensar que no ocurre, que a lo mejor ni siquiera se le dice a los padres, no es que se les pida autorización, ni siquiera se les avisa en el fondo. O sea, y solamente para cerrar, pero sí. Esto tiene 2 componentes, hubo 2 datos que a nosotros nos parecieron bastante graves. Uno es que el mismo ministro de Educación reconoció que existía una derivación desde un jardín infantil hasta el PAI. O sea, estamos hablando de niños de menos de 5 años. Y el segundo es que la Junji... Perdón, sí. Primero, con ese caso, el ministro Cataldo reconoce que hubo una derivación desde un jardín infantil al programa PAIC. Sí. ¿Y se sabe cómo se llegó a esa información? ¿Y por qué no se llegó a más información? Porque imagino que al jardín infantil debemos tener miles en Chile, si pasó una... O sea, no sabe, es al menos un caso. ¿Pueden haber más? Pueden haber más.
Porque en el fondo el Ministerio de Educación tiene el mismo problema que tiene el Ministerio de Salud. En el fondo dependen de la información que les entreguen voluntariamente los establecimientos educacionales. Pero tú nos contabas antes que la ministra Aguilera de Salud llegó con, oye, tenemos 600 casos de terapia de hormonización. Aproximadamente. No puedo poner las manos al fuego. ¿En qué periodo de las sesiones de la comisión investigadora? O sea, ¿a qué altura de todo el periodo de funcionamiento de la comisión llegó con esos datos? ¿Al principio, al final, Al entre principio, medio? a la tercera sesión. Y la comisión le pidió explicación, le dijo, oye, necesitamos más información, entréguenos más información. ¿Y eso va a venir en el informe o no? Cuando uno revisa los documentos que se han enviado por parte del MinSal respecto a ese dato, lo único que se precisa es los porcentajes respecto a las edades, y uno a partir de ahí puede suponer que como hay un 60% más o menos que es sobre los 14 años, se trata de casos de hormonización cruzada, mientras que el 30 o el 40% es menor de 14 años hasta los 10 años, se trata de bloqueo de pubertad. Eso porque primero viene el bloqueo Claro. de las hormonas del propio sexo, sí, y después y después la entrega de las hormonas del sexo opuesto. Roberto, tú decías que el PAIC no tiene un componente hormonal, ¿ya? Sí. Pero yo leyendo los documentos me encontraba con, no sé si eran derivaciones, pero al menos era un deber de información, se hablaba, Claro. en el contexto del PAIC, de informar al niño de que existen terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo. A ver, ¿es honesto así o estrictamente cierto decir, no, acá no hay terapia hormonal así de ningún modo? ¿O en un sentido amplio Claro. podemos decir, oye, algo hay hormonal en el PAIC? Claro, o sea, la defensa del Ministerio de Salud ha sido desligar absolutamente el tema del PAIC con la terapia hormonal. Y yo creo que se ha faltado la verdad en cuanto a que no se ha dicho que las duplas del PAIC, que son un trabajador social y un psicólogo, dentro de las facultades que tienen, es entregar información sobre la terapia hormonal y también la posibilidad de derivar a tratamiento hormonal. Esas duplas son las personas que están encargadas de implementar el programa en... Claro, en los hospitales y atender a los casos y elaborar programas cuidados como para los niños. Ahora, eso es un dato en el fondo. Si uno dijese, acá, primero hay una cosa. Los mismos lineamientos del MinSal reconocen que que el PAIC puede derivar, en el fondo. Yeah. De hecho, cuando la ministra dice que hay 600 casos, no queda claro si esos 600 casos son que estaban recibiendo tratamiento hormonal y además, o posteriormente recibieron, en el fondo, atención psicológica por el PAIC, o si alguno de esos 600 corresponde a derivaciones desde el PAIC a tratamiento hormonal. Ese dato nunca quedó claro cómo se explicaba esa relación. Y ese dato, me imagino, en la discusión de la comisión investigadora sobre este tema se requirió. Sí, se preguntó. ¿Tendremos información? O sea, ¿va a llegar información acerca de todas esas preguntas, de esas consultas? ¿O puede salir el informe? Que a propósito se vota mañana el informe. Sí. Y puede que no venga con nada de eso. Puede ser que, o sea, de lo que nosotros vimos hasta la semana pasada, esa información no estaba explicada. No había una justificación, una explicación de cómo se produce esto. Pero el segundo dato que a mí sí me pareció quizás incluso más grave... El primero era la Junji, ¿cierto? No, sobre la derivación del PAIC a la hormona. Ah, ya. Es que en enero de este año se hizo una capacitación donde se explicaba cómo se tenía que hacer la derivación desde el PAIC a los tratamientos hormonales. ¿Una capacitación de quién a qué? Del Ministerio de Salud. O sea, a funcionarios que están encargados de implementar el programa. A funcionarios de la red de salud en general. Nosotros no sabemos el dato exacto. Porque lo que pasó fue que esos videos después estaban publicados en la cuenta de Salud Digital en YouTube. Yeah. Y después de que se empezó a conocer lo que salía en esos videos, se bloquearon en el fondo. O sea, los bajaron, claro. Entonces no se pudieron obtener datos. Pero si uno revisa los extractos, hay uno que dice explícitamente y se muestra una foto de un formulario tipo de cómo hacer la derivación desde el PAIC hasta la terapia hormonal. Yeah. Entonces, si desde enero esto estaba pasando, se estaba capacitando la red de salud, los lineamientos lo incluían, decir que el PAIC no tiene ninguna relación con la terapia hormonal, a mí me parece que no es decir toda la verdad. Y además que, en todo caso, está bien, uno puede sacar ese componente hormonal del PAIC, pero igual existe el PST, ¿cierto? O sea, como que no... Claro, o sea, el PST, como no tiene el financiamiento para la terapia hormonal para menores de edad, lo que nosotros creemos que pasa es que es en la práctica lo que venían de los programas de identidad de género de los hospitales sigue funcionando, entonces... Pero claro, o sea, a ver, si es que mañana sacaba, producto de la discusión de la ley de presupuesto, sacaba el financiamiento, por ejemplo, para el PAIC y para el PST, un ejemplo,
eso no quiere decir que no se puedan seguir hormonizando a niños con financiamiento total, porque de hecho ocurría antes Claro. de la entrada en vigencia de la identidad de género, del PAC, del PST, etcétera. O sea, una discusión un poco... Claro, porque además los propios hospitales pueden seguir comprando directamente estos medicamentos y no pasar por Senasa, en el fondo. Ya. Entonces, en el fondo, acá lo que se intenta hacer en la ley de presupuesto es tratar de atajar un poco el problema. Pero es evidentemente que acá está ramificado de muchas maneras. Claro, o sea, si es que el problema está a nivel de programa, en el sentido que hay dispersión en los programas, ese problema también baja hacia el financiamiento. O sea, Sí. sí, se puede acabar con el financiamiento de este programa, pero van a seguir la autogestión de los hospitales porque tú dices Claro. que coexisten en el fondo. Claro, o sea, aun cuando se cortase el PAI, igual los hospitales, como lo han hecho anteriormente, pueden seguir haciendo estos casos y pueden seguir hormonando niños. Entonces, como el problema de la derivación del PAI, en el fondo, o la hormonación de niños producto de la derivación del PAI, no se va a acabar solamente porque se acabe el PAI. Ese es el problema. Oye, Roberto, evidencia sobre beneficios que reportan estos programas, o la no evidencia, me dirás tú, el daño que se pueden generar en los niños. Coméntanos un poco de eso. Claro. Yo creo que quizás el ejemplo o un testimonio que hay en el reportaje de la Sabine es bastante claro, que cuando se empieza a hormonar un niño de 10 años, en el fondo, se le bloquea la pubertad y por tanto se impide el crecimiento de todo lo que está relacionado con la sexualidad. Y eso, por los efectos que causa, en ese caso que cuentan, dicen que tienen que ir a estas clínicas de fertilidad, en el fondo, para congelar lo que son los óvulos y los espermatozoides. Entonces uno dice acá, realmente se está provocando una infertilidad en niños de 10 años, en el fondo. Solamente por poner lo que yo creo que es uno de los efectos más graves. Los estudios no han profundizado mucho sobre esto, pero es bastante significativo que en la práctica se esté tomando de esta manera. Claro, y que dé lo mismo provocar infertilidad en un niño con tal de hacer esta transición. Claro. Y después están los problemas asociados con la densidad mineral ósea, en el fondo, que es la osteoporosis, y que tampoco existe una evidencia sólida que demuestre que los beneficios que se están produciendo en los menores de edad, producto de la terapia hormonal, sean a largo plazo, porque no existen esos estudios. Entonces, puede ser que al principio sí exista una especie de una satisfacción personal respecto a cómo estoy sintiendo producto de los cambios que estoy viendo. Pero a largo plazo, por ejemplo, Santiago Ormazábal contaba en la comisión investigadora que él creía que su expectativa de vida se había reducida, que podía vivir menos tiempo. Él es Santiago, ¿quién es Santiago? Un hombre trans, en el fondo. ¿Ya? Y él contaba su testimonio que decía, yo soy hormonodependiente. O sea, estoy toda mi vida atado a tener que seguir tomando hormonas. Y esto es un efecto que también que le va a ocurrir a los niños que en el fondo sigan avanzando en esto y no se detengan. Entonces, el problema de la evidencia científica es que no es sólida respecto a sus beneficios, y si no es sólida respecto a sus beneficios, hay bastante riesgo en que se le esté provocando un daño a los niños. Y por eso es que los países que han sido pioneros en esto han empezado a retroceder. Porque no existe una seguridad de que lo que se está haciendo le esté provocando un bienestar a los niños. Se dice que, o sea, creo que hay evidencia acerca de las tasas de suicidio en la población que se encuentra con disforia. ¿Son altas efectivamente? ¿Son altas? ¿Y la terapia afirmativa ha servido en disminuir las tasas? ¿Hay evidencia o hay estudios sobre tasas de suicidio? No, porque la tasa que tienen es la misma que está relacionada con otros problemas de salud mental. No hay una diferencia significativa respecto a a la diferencia general respecto a otro tipo de salud mental. Entonces no... O sea, tasa, en el fondo, lo que estás diciendo, Roberto, es que las tasas de una persona con disforia son similares a las de la población, por ejemplo, con depresión. Sí. Exactamente. Oye, mira, un tema que yo considero muy delicado es el rol o la responsabilidad que le puede caber a los padres en todo esto. Y te lo pregunto a ver porque de lo que yo he visto, de lo que yo he podido estudiar, que ha sido menos que tú seguramente, es que el activismo trans se nutre un poco de un dilema que es, o sea, más que un dilema, de un chantaje que a mi juicio es inaceptable. O sea, bueno, todo tipo de chantajes son más o menos inaceptables, pero este supera todo límite. Ya que es decirle a los padres que, oye, o tu hijo se suicida o lo transicionamos, ¿cierto? Le cambiamos de sexo. Claro. Primero, ¿a qué responde este chantaje? O sea, ¿por qué se realiza? Y lo segundo es, ¿qué mensaje se les puede entregar a los padres frente a ese chantaje? ¿Ya? Porque, a ver, no sé, yo no tengo hijos, pero imagino que enfrentado a un dilema así, a veces con poca información, ¿no sería raro caer preso en ese tipo de lógica? ¿Qué se les puede decir a sus papás?
El por qué se les dice eso, yo creo que está fundamental. ¿Por qué se les dice a los padres el chantaje de hijo trans o hijo muerto? Es porque está... Hijo trans o hijo muerto, esa Claro, es esa es el hijo trans o hijo muerto. Eso es lo bueno, que... el eslogan, por El decirlo. eslogan, claro. Está un poco relacionado con esta creencia de que la tasa de suicidio es mayor en las personas trans, en el fondo. Entonces... O sea, de que la terapia puede disminuir esa tasa, o claro, porque que sí. la tasa es alta en esa población, sí, es alta, claro, ¿cierto? claro. Ya. Entonces, lo que se les dice a los padres es esto, y uno como padre, en el fondo, está ante un falso dilema que lo deja entre la espada y la pared. Entonces, ante el temor de que el hijo se suicide, evidentemente deciden acompañarlo. Y en el fondo, ante ese chantaje uno puede decir, chuta, realmente qué tan cuestionable puede ser la cuestión del papá. Porque es súper difícil en el fondo ponerse en el lugar del papá y sobre todo si uno no tiene la información, sobre todo si en el fondo llega una persona que te entrega toda una cuestión, necesita estudio y uno no tiene cómo refutarlo, y dice, chuta. Ahora, sí es notable que hay algunos casos que han aparecido en que en el fondo acá es muy sintomático, pero el sentido común prevalece. Da lo mismo la cantidad de conocimiento, de información que uno tenga. O sea, el hombre va a ser hombre, la mujer va a ser mujer, en el fondo, y cuando llega un doctor que decide proponer en la segunda sesión tratamiento hormonal solamente a partir de la declaración de un niño y sin revisar cualquier otro tipo de antecedente, cualquier persona que a lo mejor no está formada, no tiene conocimiento de esto, al tiro se le salta la alerta. Claro, o sea, más allá de que llegue el doctor con el estudio X, Y, Z, Claro. con la información acá y esto, como que hay una reacción natural. En el fondo es como, esto es raro, esto no hace sentido, esto no es razonable porque si uno aplicase cualquier otra categoría con la que un niño podría identificarse, también la reacción sería como, ¿por qué este doctor le está haciendo caso solamente a lo que el niño dice y me está constantemente diciendo que si es que no hago lo que mi hijo me está pidiendo, entonces se va a suicidar? Claro, o sea, fuera el tema que fuera, hagamos que no se trata de transición de sexo. Claro. Ya sería muy raro que un doctor me estuviera diciendo que tengo que hacer lo que el niño me dice, no tengo idea, en ámbito alimenticio, nutricional. Sí. Oye, cerremos con un par de preguntas esta sección sobre los padres. ¿Cuál es el tratamiento del asunto consentimiento, asentimiento, autorización, niños, padres en los programas? ¿Cómo opera todo esto? Claro. El PAI en el fondo tiene dos documentos que ayudan un poco a implementarlo. Y en esos dos documentos está explícitamente señalado que no se requiere la autorización de los padres para poder ingresar al PAI. Es decir, se pueden producir 4 situaciones. Que el niño quiera entrar, no hay problema. Que el niño no quiera entrar, no hay problema. Que el padre, en el fondo, acepte que su hijo entre, no hay problema. Pero cuando el padre no acepta que su hijo entre... Pausa. ¿A qué te refieres con quiera entrar, no quiera entrar? No sé cuál fue el tercer escenario, no hay problema. ¿Qué quiere decir con no hay problema? No, el problema se produce cuando uno aborda el cuarto escenario. Que es que... pero el niño quiere entrar. Sí. Ya. El niño quiere entrar y en el fondo... Entra. No hay ¿A qué te refieres con no hay problema? Que no existe... No hay problema de conflicto entre el niño con los padres. Exactamente. Porque los padres consintieron, o sea, el niño entró y los padres no se opusieron. Claro, ¿A eso te refieres uno se pone en ese escenario en que los dos están de acuerdo. El problema se produce cuando el niño quiere entrar y el padre no. O cuando a lo mejor el niño no manifiesta ningún tipo de sentimiento, de voluntad de querer entrar, pero el padre se opone. Y es ahí en donde se produce este problema, porque lo que dice en estos documentos es que si el padre se opone, eso no va a ser impedimento para que su hijo pueda entrar al programa. Y de hecho, si es que el niño entra, lo que se hace no es que se le pida la autorización al padre para que entre, sino que es que se le informe. o sea, usted está notificado que Usted su está hijo notificado de 7 que años se metió al... Exactamente, que entró a este programa. A lo mejor no de 7 años, 10, 13 años, pero en el fondo, más allá del caso concreto en que pueda ser posible o no, es el criterio que hay detrás. En el fondo, el criterio es que acá existe una limitación al derecho de los padres. Y las limitaciones que se hacen a los derechos que están en la Constitución solamente corresponde que sea por ley. Y esto no está en la ley. Entonces acá lo que pasó fue que a través de una norma que es bajo la ley, se limitó el derecho de los padres. Y ese es el problema que estamos teniendo porque cuando un padre se opone a que su hijo ingrese a este programa o reciba algún tipo de tratamiento, sea en el colegio, sea en el hospital, la dupla o cualquier otro funcionario tienen la facultad de poder denunciar esta situación o esta posición del padre a tribunales de familia, porque existe una supuesta vulneración del derecho a la identidad de género del hijo. Y ahí se discute el cuidado, y ahí, el cuidado personal del claro, del y ahí niño. una de las primeras
o las medidas más graves que se han conocido, porque son casos reales que han aparecido en distintos medios de comunicación, es que los tribunales deciden quitarle al padre el cuidado de sus hijos, entregárselo a un tercero, y además, en otros casos, es que ordenan el ingreso del menor a los programas de acompañamiento, a pesar de la oposición del padre. Entonces, si uno empieza a sumar cada vez más elementos respecto a esto, uno puede decir, chuta, acá estamos ante un programa que se salta cualquier tipo de normativa, que le basta la autopercepción del menor para poder ingresar, y que a pesar de que su padre se oponga, igual puede entrar. Y el mejor ejemplo de esto fue un testimonio que fue a la comisión investigadora, el caso de Orlando, que contó que tenía una hija de 16 años, que quería, estaba teniendo este proceso de transición, que le estaban metiendo en el colegio. Él se opuso. Una hija, perdón, ¿de cuántos años? 16 años. Eso era un padre que fue a exponer a la comisión investigadora. Exactamente. ¿Ya? ¿Y estaba en el colegio? Estaba en el colegio y uno de los psicólogos del colegio empezó a insistir al padre que tenía que apoyar a su hija en esta transición. Y el padre se opuso y se realizó una denuncia ante tribunales de familia. Y el padre incluso terminó con carabineros fuera de la casa porque se consideraba que existía una especie de vulneración del derecho a la identidad de género de su hija, y la separaron. Y al momento en que él expuso en la comisión, lleva 8 meses más o menos separado de su hija. Entonces son casos reales, son casos con nombre y apellido, no son casos que alguien podría definir, no, son fake news, están exagerando, no. O una consecuencia abstracta que uno podría derivar de una interpretación de la ley, la Constitución en el instrumento. Y además, cuando nosotros hicimos preguntas por transparencia a los 37 hospitales en los que está implementado el país, preguntamos por el origen de las derivaciones. Y del total de las derivaciones, más o menos 100 correspondían a, o estaban originadas en tribunales de familia. O sea, eso es indicio de que podría haber existido conflicto en esa derivación. Sí, se judicializó. Claro, uno no puede decir que en esos 100 casos, en todos, acaba un conflicto judicial, acaba una separación de los padres, pero tampoco se puede descartar. Es posible que en ese montón de 100 casos, e incluso más, si es que se amplía la cantidad de hospitales, muchos corresponden a casos de padres judicializados. Y muchos corresponden a casos de padres que no quieren contar esta historia, que en el fondo están atemorizados porque los están amedrentando mediante un tribunal de familia que le quita a su hijo. Entonces, también ahí uno entiende que estos casos es difícil que se expongan porque los padres tampoco quieren arriesgar a perder a su hijo. Claro, en la causa, en el fondo, Sí. y contaminar la causa judicial con un problema mediático y político. Exactamente. Bien, estamos con Roberto Astauruaga, él es asesor legislativo, conversando sobre terapias de hormonización, transición de sexo, cirugías de reasignación de sexo en menores de edad. Bien, a ver, Roberto, decíamos al comienzo que tú integras el área legislativa de tu organización, de Comunidad de Justicia. Sí. Y en esa calidad te ha tocado estar encima de todo esto que estamos conversando. Hemos seguido de cerca, sí. En el Congreso, ¿cierto? Y hablábamos, hay comisión investigadora que hemos estado conversando un poco, y también ley de presupuesto. Creo que nos traslademos a estos temas. Primero, para toda la gente que nos está viendo, que son miles de personas, tenemos dos frentes, ¿cierto? 2 frentes y medio, que es Comisión Especial Investigadora y presupuesto. Y en presupuesto hay una pata que es el PAIC, ¿cierto? Claro. Y otra que es más como el financiamiento un poco más abstracto a los medicamentos para hormonizar y cirugías de reasignación de sexo. La Comisión Especial Investigadora, ¿en qué está? Tengo entendido que hoy día sesionó, ¿cierto? Sí, hoy día sesionó. Sí. ¿Y en qué quedó? ¿En qué trámite estamos? ¿Se votan mañana? ¿Qué? Claro, lo que pasa es que las comisiones investigadoras, cuando terminan su trabajo, tienen que elaborar un informe final en donde escriban las conclusiones y las recomendaciones o propuestas que se hacen. Antes de eso, que al final, la comisión investigadora, ¿qué hace? ¿Reunir testimonios? ¿Los diputados? Claro, recaba antecedentes asociados a los actos de gobierno por los cuales se inicia esta investigación, es decir, por la realización de estos programas o este tipo de cirugía o de hormonoterapia. Y también se invitan a invitados, testimonios, expertos que vayan a testificar. Entonces, en el fondo, generalmente un 90% de la comisión es escuchar y citar a las autoridades. Y las últimas sesiones son para discutir entre los integrantes de la comisión qué es lo que se ha escuchado y qué es lo que se propone hacer. Y eso, tú hablas de recomendaciones, propuestas, eso queda en un informe, ¿cierto? Sí, está en el informe final de la comisión investigadora. Que se tiene que votar y es el que se vota mañana. Hay votación mañana. ¿Tenemos información sobre las conclusiones de ese informe? ¿Se ha publicado algo? Hoy día, en la sesión al menos, hubo 2 informes que habían llegado. Uno que está presentado asociado a los diputados de oposición y otro que está con los diputados del oficialismo. O sea, para ir entendiendo, se pueden hacer reacciones por parte de distintos integrantes de la comisión. Claro, y después se ponen en votación. Y se votan una reacción, después se vota otra. Claro, sí. Ya. Y la que tiene la mayoría es la que se aprueba y es la que
en el fondo sale para que sea aprobado o votado en la sala de la Cámara de Diputados, que es el acto final. O sea, solo cuando se vota en la sala de la Cámara de Diputados por los 155 diputados, entonces ahí ya hay un informe final aprobado. Ya, eso respecto a mis dudas de procedimiento. Sí. Y en el fondo, ¿qué se supo hoy día sobre las conclusiones o recomendaciones de estas dos O sea, alternativas yo de diría informe? que iban en tendencia bastante opuestas, salvo algunos puntos de... Entre los dos, entre las Sí, dos propuestas de entre las informe. dos propuestas, salvo algunos puntos de recabar antecedentes de información o cosas así, pero por un lado se proponía que acá en la oposición había que terminar o suspender inmediatamente el PAIC, y por otro lado era regularlo y en el fondo seguir avanzando. Después por las terapias hormonales también se ordenaba, porque, o sea, no sé cómo decirlo, pero se sugería que se mandaran los antecedentes a la Fiscalía por la Comisión de Eventuales Delitos, mientras que el oficialismo lo que proponía era regular cómo se tenía que hacer esto. En el fondo, o sea, acá no había conciencia del daño que se podría estar generando, sino que había que seguir avanzando. Ya, o sea, en el informe, por lo que entiendo, en el informe del oficialismo era más una cuestión, un problema burocrático de esto que conversamos al inicio, de desorden, de dispersión, Claro. de etcétera, que tiene que haber información, transparencia, pero no un problema en sí mismo sobre las terapias, sobre... O sea, en el fondo había una especie de reconocimiento que estaba desordenado, pero que era un problema de desorden administrativo. No era un problema de la esencia de lo que estaba haciendo. Oye, y responsabilidades políticas de todo esto, ¿en el informe van a quedar consignadas? ¿Dónde están? ¿En quiénes se pueden alojar esas responsabilidades? Porque decíamos en esta entrevista que crece con orgullo el PAIC, Sebastián Piñera, PST, Gabriel Boric. Tú comentabas mucho de ministros, subsecretarios que asistían a esta comisión especial investigadora, también los lineamientos o los documentos o instrumentos derivados, imagino que son de subsecretaría del gobierno de Piñera, la anterior. Claro. ¿Sabes algo si se van a sentar responsabilidades políticas acá, sin perjuicio que no tengan efectos prácticos, pero Claro. que en el fondo quede una declaración política sobre eso? Hasta el momento no. Yo no he sabido sobre eso, pero sí creo que uno podría decir que, al menos respecto al Ministerio de Salud, sí debería existir algún tipo de responsabilidad política. No sé si a nivel de la ministra, pero yo creo que porque el tema lo ha encabezado bastante la subsecretaria de Salud Pública, ahí sí podría haber algo. Respecto al Ministerio de Desarrollo Social también, porque en el fondo ellos son los que diseñaron este programa, entonces la subsecretaria de la Niñez o la ministra eventualmente. Y respecto a las autoridades pasadas, yo creo que también. Ahora, no sé cómo se podría hacer efectiva esa responsabilidad política respecto de las autoridades de Piñera, pero sí, si el problema o si el programa partió ahí, entonces también hay que revisar quiénes en el fondo estaban en la Subsecretaría de Salud Pública, que creo, o en el Ministerio de Salud, que creo que en ese momento era Paula Daza, así como también en el Ministerio de Desarrollo Social. Claro, o sea, ha pasado mucho tiempo desde la ley de identidad de género, después el PAIC, etcétera, pero eso no obsta, y es más que nada, yo creo que la naturaleza de los resultados de la Comisión Especial Investigadora no obsta que existe una declaración política, un voto político sobre, oye, Sí. esto se inició acá, esta persona hizo esto, o no hizo esto, o fue negligente, etcétera. O sea, eso algún valor tiene Sí, para yo creo efectos de que debate público. ojalá imagino. sí, ojalá que se contenga, porque en el fondo acá esto no es una frase cliché de decir que esto no tiene color político. Esto Claro. tiene color político. Sí. Y tiene los dos colores políticos. Claro, exacto. O sea, decir que no tiene color político es como neutralizarlo. Sí. Como decir que No, acá los dos son responsables. ¿Cómo se anticipa la votación del informe en la comisión? Tú me dijiste que están estas dos versiones, se van a votar, gana la que tiene más votos. ¿Cómo se ve la cuestión ahí? Yo creo que por la integración política de la comisión, creo, uno lo puede enturar, eso es lo que hay una sorpresa a última hora, pero que debería aprobarse el informe que presentó la oposición. En el fondo, existe una mayoría de, si no me equivoco, 7 votos contra 6 o algo así, y por tanto, ese debería ser el informe que se debería aprobar y pasar a la sala. Y si uno, y esto ya conectando con otro tema, que ahí tú me voy quizás a corregir, pero si uno revisara un poco los antecedentes de votaciones de la ley de presupuesto, uno podría quizás anticipar que también es probable que se apruebe en la sala, principalmente por el tema de la provisión de financiamiento hormonal. Vamos a eso ahora, presupuesto, porque decíamos, este tema está alojado en el Congreso en dos frentes, comisión investigadora, que es lo que hablábamos ahora, y ahora ley de presupuesto. A ver, el financiamiento de estos programas, transición de sexo, hormonización, cirugías menores, ¿cómo está en el Congreso esta segunda arista? ¿Cómo se ha desarrollado el tema? ¿En qué está? ¿Estamos con financiamiento para este programa? ¿Sin financiamiento? ¿Cuántos trámites quedan? Cuéntanos un poco de... Claro. Bueno, tú lo dijiste al principio, que en el fondo la ley de presupuesto es la discusión sobre los gastos e ingresos que tiene el gobierno para el próximo año respecto a todo el gasto que tiene que hacer. Y esto tiene distintas etapas, tiene 5 o 6 etapas más o menos, y desde un principio este tema empezó a sonar fuerte, en el fondo, porque ya en las subcomisiones mixtas de presupuesto, que son integradas por 5 parlamentarios, ya se había aprobado una indicación que establecía que, respecto al Ministerio de Salud, que no se podían financiar terapias
hormonales y cirugías de reasignación de sexo a menores de edad. Ya, eso es en salud. Eso es en salud, sí. Ya. O sea, es como una prohibición más o menos abstracta de financiar ese tipo Claro. de terapias, remedios, En el cirugía, fondo es como etc. el Estado no puede gastar plata en estas cosas. Claro, o sea, una cuestión amplia que va a alcanzar debería alcanzar a todos estos programas, a Claro, todos los hospitales. a todos los hospitales. O sea, en el fondo, por lo que entendemos, el efecto extensivo que tendría es que impediría que se puedan realizar transferencias entre organismos dentro del Ministerio de Salud o que un servicio de salud lo pueda hacer a un hospital. En el fondo acá decir, oigan, acá Ningún peso público puede gastarse en ese tipo de cosas. Exactamente. ¿Y eso cómo avanzó la votación? ¿Eso se votó? ¿En qué está? Eso- ¿Esa norma está hoy día? O sea, Sí, esa se aprobó la semana pasada. Yo creo que tú te acordás quizás mejor que yo de la cantidad de votos, pero fue una diferencia de 10 votos, si no me equivoco, son sí, 55. algo así, fue 65 algo, pero, Sí. pero y eso ya lo sabéis tú más que yo, ¿cómo siguió? O sea, se aprobó y, Se aprobó. y ahora pasó al Senado. Y ahora pasó al Senado, y en el Senado, lo que pasa es que cuando esto se aprobó, en la primera etapa, el gobierno dijo, esto es inconstitucional, y por tanto, nosotros vamos a intentar eliminarlo. Y en la Cámara de Diputados intentaron eliminarlo y no les funcionó. Perdón, en la Comisión Mixta de Presupuestos, que estaba integrada por 26 parlamentarios, lograron eliminarlo, pero cuando se repuso en la Cámara de Diputados, los diputados lo aprobaron. No sé. Entonces lo más probable es que en el Senado el gobierno insista en sacar esta prohibición que se logró aprobar y siga como esta pelea constante de que en el fondo quienes están en contra de financiar esto intenten meter la prohibición y el gobierno insista en sacarla. Ya. Eso sería por la lista de salud. Y por la lista del Ministerio de Desarrollo Social, que es de donde viene el financiamiento al país, en el fondo, ahí desde un primer momento no se ha aprobado el presupuesto para el país, que son de 1.098 millones de pesos. O sea, por ahora, si es que esto no va a pasar porque queda en trámite la ley de Claro. presupuesto, pero si es que hoy día termináramos la discusión, la tramitación de la ley de presupuesto, el PAC no tendría financiamiento. Exactamente. Porque en la Comisión Mixta de Presupuestos, lo que pasó la semana antepasada, en el fondo, cuando se votó específicamente el presupuesto para el país, hubo un voto de diferencia y por ese voto de diferencia se logró que el país quedara sin financiamiento. El gobierno, en el fondo, insistió en reponer el financiamiento para el país, pero de forma indirecta eso no se aprobó. Y por tanto, lo que tú decís, si es que hoy día saliera la ley, el país no tendría financiamiento. ¿Y esto del PAC también pasó al Senado ya? Claro. Entonces, lo más probable es que el gobierno insista en reponer el financiamiento para el país. Y ahí, de nuevo, seguimos con este plan. Entonces, tenemos estos dos frentes abiertos en donde el gobierno intenta que se reponga el país, mientras que los que se dan cuenta de los graves problemas que tiene se oponen. Y por otro lado, el gobierno intenta sacar la prohibición sobre financiar las hormonas y la cirugía, y quienes se dan cuenta de los riesgos y los daños intentan que la prohibición se mantenga. Ya. Una duda quizás más específica, y yo no la he visto en la discusión, tú me podrás comentar. El PST está financiado, también tiene un presupuesto, también se ha discutido. No, nosotros no hemos visto al menos que exista un financiamiento específico, pero al menos en lo que respecta a menores de edad, la prohibición debería ser suficiente como para que no se pueda administrar Ya, lo que comentábamos, esto de querer alcanzar al PST, al PAIC, a Sí. los programas del hospital, a todo Claro, o esto. sea, da lo mismo si es un programa o no, da lo mismo estar en un hospital o no, da lo mismo de dónde viene el financiamiento, la norma es suficiente para, en el fondo, decir que los medicamentos que se ocupan para hormonar niños por temas de disforia de género no está permitido. Claro. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, si hay un caso de un niño que tiene pubertad precoz, sí se puede. Porque ahí no es una cuestión de... La discusión es el uso que se le está dando al Exactamente. medicamento. Sí, Ya. sí. No es sobre... El medicamento en sí mismo. Exactamente. Lo último, ¿cómo se anticipa la votación en el Senado? Y esto te lo pregunto, Roberto, porque tenemos todos estos antecedentes que hemos conversado sobre la mesa y este es uno de los casos en que a mí de manera inexplicable e insólita digo, oye, hay que recordarle a la gente de oposición que hay que votar de determinada manera. En este caso, Claro. en caso de hormonización, de cirugía de reasignación de sexo, o sea, y bueno, pasó en la Comisión de Presupuestos que el senador Felipe Kast votó con el gobierno en esto de prohibir el financiamiento para... O sea, de eliminar la prohibición Claro, financiera. de eliminar la prohibición, Claro. exacto, de financiar medicamentos para hormonizar niños y cirugía de reasignación de sexo. ¿Qué podemos esperar del Senado en la votación de las próximas semanas sobre esto del financiamiento? Yo creo que yo espero, en el fondo, que acá la oposición se cuadre completamente, no solamente la oposición. Uno también, si revisa estas declaraciones de algunos senadores, no solamente en la ley de presupuesto, sino en sesiones, por ejemplo, en la Comisión de Familia, donde este tema también se discutió,
pueda haber una cuestión de lo que realmente es acá, esto no tiene color político, o tiene color político de los dos lados, y los dos lados están haciendo Eso lo dices porque hay senadores específicos del oficialismo que podrían por estar ejemplo, decir, oye, esto no puede sí, financiar. ¿Y quién tiene nombres de los sí, senadores? la senadora Loreto Carvajal, nosotros no sabemos. ¿Ella es PPD? Ella sí es PPD, pero ella cuando se expuso este tema ante la Comisión de Familia del Senado manifestó muchísima preocupación en la forma en que se estaba regulando esto. Y nosotros creemos que eso podría ser un antecedente de decir, oye, acá esto, la ley de identidad de género, ella en el fondo dijo, no era para esto no es lo que estaba contemplado. Y por otro lado, respecto al senador Felipe Cast, uno, no sé si fue él, pero uno de los temas que se estaba diciendo en un argumento era que no existían estas cirugías de reasignación de sexo en menores de edad. Pero con la denuncia que se presentó la semana pasada, estos 42 casos, yo creo que el argumento ya queda un poco invalidado, por decirlo de alguna manera, porque pero a ver, existen casos. En todo caso, la información que le dio sustento a esa denuncia, tú Sí. me contabas recién, salió de la comisión investigadora. Sí, Salió hace bastante tiempo ya. exactamente. Pero yo creo, a lo mejor, que no era conocida, ¿no? El hecho de que se haya presentado la denuncia es que se consideró que era tan grave que se decidió recuperar algún antecedente más, contratar información y presentarla. Y a partir de ahí se hizo pública. Bien, Roberto, ¿cuándo se vota todo esto? El informe de la comisión investigadora y presupuesto. El informe se vota mañana en la comisión investigadora. Y pasa a la sala. Y después pasa a la sala y ahí hay que ver cuándo se podría votar, porque existen otros informes finales de otras comisiones investigadoras. Y respecto a la ley de presupuesto, esta semana el Senado continúa, o la sala del Senado continúa la tramitación, y si es que hay diferencias en estos temas, se van a discutir de nuevo en la Cámara de Diputados y la comisión mixta y así. O sea, en el fondo, nosotros creemos que por lo menos hasta fines de noviembre, a nivel de ley de presupuesto, esto no va a estar cerrado. Bien, Roberto Stauraga, muchas gracias por estar con nosotros acá en FNM. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a todo el público que sigue nuestras entrevistas.